Bienvenidos a Libertarian Times. Hoy tenemos el gusto de estar con Martín Ardoain, diputado nacional por el PRO de La Pampa. Mucho gusto y muchas gracias por recibirnos. A vos, Marcos. Es un honor recibirte acá en mi oficina. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría empezar con La Pampa, que usted es de ahí, y me interesa saber cómo lo compara ahora en el 2025 con el 2023 antes del gobierno libertario. Nosotros en La Pampa, desde que se restauró la democracia en Argentina, tenemos un solo gobierno del mismo signo político, o sea, hace 42 años que gobierna el justicialismo en La Pampa. Y ahí tengo diferencias muy grandes con el gobierno porque han hecho de una provincia con un potencial económico muy grande. Tenemos tierra, tenemos cereales, carne, hidrocarburos, y sin embargo hicieron una provincia estatal. Hoy el 50% o casi el 50% de los empleados son del Estado. Entonces tenemos un competidor contra el privado en condiciones desiguales. Y lo digo con mucha tristeza. Muchos pampeanos, muchos chicos jóvenes que terminan el colegio y salen a buscar trabajo, hasta hace poco su sueño era entrar a la Casa de Gobierno o a la municipalidad. Entonces no coincido para nada en eso. Yo creo que el Estado tiene que cumplir una función importante en salud, en educación, en seguridad, pero no puede competir con el privado donde el privado se puede desarrollar. Entonces todas las empresas que puedan ser privadas tienen que ser privadas, todos los servicios que se puedan cumplir desde el privado tienen que cumplirlo el privado, y el Estado tiene que ocupar los lugares donde el privado no puede estar. Y eso se ha desvirtuado totalmente en Argentina, y en La Pampa tenemos un ejemplo concreto compitiendo el Estado contra privados, donde el privado podría ser mucho más eficiente y arriesgando su propio capital y no el capital de todos, como es cuando invierte el Estado. Claro que sí. Y bueno, La Pampa, quería saber, ¿qué te piden los ciudadanos? ¿Cuáles son las prioridades que hay que arreglar? Es compleja la pregunta porque te vuelvo a decir, 42 años de un mismo signo político con un peso muy importante en lo que es dar trabajo. Si a eso le sumás que te dan la vivienda, que te pueden conseguir el trabajo, como te dije recién, te dan el crédito porque tienen una incidencia muy grande en el Banco de La Pampa, que es semi-privado pero con una mayoría estatal. Entonces, ¿qué te pide esa gente que ha sido rehén durante 42 años? Muchas veces va en sintonía con el gobierno de turno. Aparte hasta por un temor de animarse a pensar libremente. Después tenemos una minoría en este caso, que el año pasado fue mayoría en la elección, pero en 42 años fue minoría, que está con los valores nuestros. Libre mercado, competir, que vos no tengas que ser amigo del político de turno para que tu hijo o tu hija consiga trabajo. Entonces eso es lo que defendemos y vamos a dar la batalla hasta el final, decir vamos por un país normal, por una provincia normal. Claro, eso es algo muy importante, dar la batalla por las ideas de la libertad y que la gente pueda trabajar libremente sin el Estado. Totalmente, en ese camino estamos. Bueno, también nosotros nos encontramos hace unas semanas en el evento agroempresario.com, un evento muy importante para la agricultura en Argentina. Quería saber qué opina usted de la importancia de tener esos eventos en Argentina y qué importancia es para una provincia como La Pampa. Bueno, el evento fue muy bueno. Yo en todos estos eventos tengo la oportunidad de aprender y de informarme. Tuve contacto con empresarios muy importantes de Argentina y del mundo y comercializando con todos los países. Y una queja muy grande del empresariado es lo lejos que está la política del sector productivo, que no entendemos el esfuerzo que hacen, el riesgo que corren con su capital, de mantener empleados, de capacitarlos, y ellos ven en la política como algo muy lejano, muy lejos de la realidad. No estamos a la altura de circunstancias. Fue muy bueno porque yo tuve la oportunidad de dar vuelta a la pregunta y decirles, ¿y qué piensan y qué saben ustedes de la política? Y me di cuenta que no saben nada de la política. Entonces nos piden cosas que muchas veces no estamos en condiciones de dar.
Fue un debate muy bueno, tuve la oportunidad de charlar con muchos y creo que el desafío es que ese empresariado o ese productor agropecuario o emprendedor que hace un esfuerzo enorme y acomoda su economía y su empresa a las variables del mundo, se empiece a involucrar en política. No puede dejar lo más importante, porque ya te digo, lucha contra retenciones, contra aranceles, contra puertos y barcos y distintas variables, y el arreglo del camino para poder sacar la producción me lo deja a mí en la política. Entonces, está arriesgando un montón de tiempo y de capital, y una parte muy importante de la decisión empresaria se la está dejando a la política sin participar. Yo creo que cuando haga el clic, la producción, el comercio, el libre mercado, de que se tiene que involucrar en política y le tiene que dar muchísima más importancia a la política, habemos haber dado un paso muy importante que me parece que es fundamental para que los países se desarrollen. Claro, sí, hay que poner del lado del empresario y del lado del político para crear un país más próspero. Sí, pero involucrándonos mucho más. Yo no dejaría en manos de los políticos la toma de decisiones. Participaría muchísimo más activo, involucrándome, y si no puedo involucrarme, así como elijo la mejor persona para abrir el comercio o manejar la empresa, también en relacionarse con la política, no dejaría en manos de los políticos temas tan importantes. Y tuvimos relación, supongamos la producción agropecuaria. Vos estabas hablando de miles de toneladas de cereal que se van a exportar, que son millones de dólares para el país, pero el intendente de ese pueblo, que vos no sabés quién es, que nunca fuiste a saludarlos, tiene la capacidad para arreglarte el camino de tierra para que vos puedas sacar el camión. Y ese concejal que vos no conocés, ese edil del pueblo que vos no conocés y que por ahí hasta te cae mal, es el que te dice cuánto vas a pagar de guía. Entonces es muy importante que en la parte empresarial se involucre en la política, que conozca a los actores, que entienda por qué actúan de una forma o de otra y que les cuenten el esfuerzo que hace un empresario para mantener su empresa, el riesgo que corre cuando invierte su capital, porque lo das por sobreentendido que lo sabe, y yo creo que hasta ahora no ha funcionado. Buenísimo, me parece excelente eso. Y quería preguntarte sobre las elecciones que pasaron hace unos días, las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue tu reacción a los resultados? Yo creo que el resultado fue lo lógico. Hay una estructura, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, muy aceitada del kirchnerismo, manejando la gente, esto que yo te decía en La Pampa, te dan el crédito, te dan la vivienda, te dan el trabajo, juegan con la necesidad de la gente, con la marginalidad, y esa gente va a votar porque la llevan a votar. Y del otro lado hay una idea muy nueva, con mucha esperanza del presidente Milei, pero sin estructura. Lo único que se apostó el domingo fue a las ideas de la libertad, al violeta. La gente tenía que ir a votar el violeta, pero no se militó. También ahí hay una cuestión de la estrategia nacional de ir medio solos, porque podría haber tenido muchísimos más aliados, y no logró juntar a todos los aliados. Entonces creo que hubo una baja participación de gente que podría haber acompañado el proyecto si se lo hubiesen mimado más, y por el otro lado una estructura que está muy aceitada, porque se jugaban los intendentes, se jugaban los diputados, los concejales. Esa gente sí fue a votar, y del otro lado hubo una baja participación. Así que creo que tiene que ser una señal de alerta para aprender mucho. Ahora falta un mes y pico para las elecciones de octubre. Esto hay que revertirlo porque hay que defender estos valores. El presidente tiene que contar con un gran apoyo, pero es el momento para tomar medidas importantes y que involucren a ese ciudadano que no se sintió partícipe y no fue a votar. Sí, concuerdo totalmente, pero ¿fue por algunos modos de los tuiteros de La Libertad Avanza o por alguna otra razón? No, yo no sabría decirte qué fue puntualmente. Yo creo que hay una porción grande de la sociedad que no se sintió cuidada o representada
los números son contundentes. Acá faltaron 2,5 millones de votos que en el 23 fueron a votar antes del balotaje, que era el voto de Juntos por el Cambio, y ahora faltan 2,5 millones de votos que no fueron a votar. No sabría bien la razón, pero creo que pueden ser los modos, pero también puede haber sido la falta de que esa gente entendiera de la importancia de que vaya a votar. Por eso te digo, habría que comunicar distinto, capaz que esto fue un llamado de atención para ese votante, decir, mira, si no voy a votar, pueden ganar los que yo no quiero que ganen. Entonces puede haber sido un buen llamado de atención, pero la responsabilidad máxima la tiene el gobierno. Porque es el que nos está representando, es en el que creemos que están los valores de la libertad, del libre mercado, de cuidar los recursos de la gente, y tiene la responsabilidad en octubre de hacer una buena elección. Claro que sí. Y algo que me parece muy interesante, que usted que es diputado debe saber mucho más que yo, ¿cuál es la relación del presidente con el Congreso? Bueno, yo creo que tiene que tener mucho más contacto. Te vuelvo a decir lo que te dije hoy. Él logró el año pasado la aprobación de la ley bases con una mayoría de las dos cámaras, y hoy no está contando con ese apoyo. Entonces puede ser culpa de los dos, pero siempre le doy yo más responsabilidad al que más poder tiene. Y hoy el que conduce es el presidente, y tiene la obligación de tener muchísimo más diálogos, de recuperar esos aliados que tuvo el año pasado y volver a establecer eso. Hoy está gobernando con una minoría que le está permitiendo mantener los vetos, pero no es la forma normal de un país de gobernar, y mucho menos de generar confianza para inversiones, para riesgo país, para estabilidad económica. Entonces me parece que volver o realmente restablecer un diálogo sincero, adulto, maduro con los que los quieren ayudar es fundamental para que este gobierno pueda avanzar mucho más firme y con muchísima más tranquilidad. ¿Y piensas que se va a poder restaurar ese diálogo? Yo lo espero que sí. Desde la parte mía y del bloque PRO hemos acompañado durante 1 año y medio medidas muy difíciles, y a veces en perjuicio del propio espacio, pero siempre pensando en Argentina, en que el presidente fue electo por el pueblo y tiene que terminar y hacer el mejor gobierno posible, pero el gobierno también tiene que entender que no puede ser a los palos, no puede ser con maltrato, tiene que ser con diálogo, consensuando y buscando lo mejor para todos. Yo creo que sí, pero aparte de lo que yo piense, tiene que ser una obligación del presidente consensuar y lograr ese diálogo y esos acuerdos que van a ser fundamentales para los 2 años que vienen. Claro que sí. ¿Y cuál es su opinión de la vicepresidente Victoria Villarruel y su situación ahora con las acusaciones de los libertarios que es traidora? No tengo una posición tomada. Creo que son los problemas que tuvo un gobierno que llegó por ahí sin la preparación adecuada, porque yo fui candidato en el 23, y la verdad que no solamente yo, sino que la Argentina no veía al presidente Milei como con posibilidades. De hecho, era Juntos por el Cambio, la presidenta iba a ser Patricia Bullrich, estaba toda Argentina más o menos guiada para ahí. Yo creo que no sé si el mismo presidente creía que iba a poder ser presidente. El pueblo votó, fue una sorpresa muy grande, y creo que uno de los sorprendidos también fue La Libertad Avanza, que se encontró de un día para el otro con el gobierno, con toda la realidad económica y política de la Argentina, y en ese asumir, bueno, hemos visto lo que pasó a veces en el Congreso, con diputados, y bueno, y la vicepresidenta es parte de ese proyecto. No lo puedo analizar mucho más profundo que eso, porque es lo que vemos todos los argentinos a través de los medios. Bueno, y ahora se vienen las elecciones nacionales, legislativas, en octubre. ¿Cuáles son sus expectativas? Yo espero que el gobierno haga este cambio que dijimos, que convoque a todas las fuerzas, por lo menos que lo quieren ayudar, que haga una muy buena elección. Necesitamos los legisladores que querramos mantener este proyecto, y tiene que ser contundente. No podemos permitir que en Argentina pase lo que pasó este último domingo en Provincia de Buenos Aires,
donde los que se robaron todos, los que rompieron todo, los que no piensan como nosotros sean mayoría. Pero bueno, ellos van a hacer su trabajo, lo que corresponde ahora, que de este lado hagamos lo que corresponde, empezando por el presidente, para hacer una muy buena elección y ganar en octubre. ¿Y crees que hay que hacer algunos cambios específicos? No, eso le corresponde al Ejecutivo. Yo puedo decir lo que yo te digo. Yo estoy para acompañar, estoy para que al presidente le vaya bien, para ayudarlo en todo lo que pueda, pero el presidente se tiene que dejar ayudar. Y las expectativas, digo, ya sé que ustedes acompañan a la Libertad Avanza, pero las expectativas de que el PRO también pueda tener una voz dentro de la Libertad Avanza. Totalmente, eso es lo que te estoy diciendo desde el primer día. Nosotros acompañamos sin especular, pero hoy necesitamos, y sobre todo va a ser a partir de diciembre, qué posición va a tener o qué cuidado va a tener el PRO dentro de este proyecto, qué diálogo, qué peso en las decisiones, porque te vuelvo a decir, todos queremos acompañar, pero con voz y voto. Claro que sí. Y bueno, me gustaría concluir esta entrevista con un mensaje para los argentinos, ya sea para las elecciones de octubre o para el futuro. En octubre hay que ir a votar, no podemos hacernos los distraídos, después nos lamentamos 4 años. Hay un gobierno que con más o con menos, pero quiere el cambio total en Argentina, ir por ese camino de desarrollo, de libertad, de cuidar los recursos del Estado. Y vuelvo a decir, no nos hagamos los distraídos. Después lloramos, nos lamentamos. Ya sabemos lo que pasa cuando no participamos o cuando no defendemos nuestros valores. Así que en octubre a votar y a defender nuestros principios y a defender la Argentina. Muchísimas gracias, Martín. Fue un gusto y muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. No, gracias a ustedes como siempre.